Saludos a todos, hoy comenzamos un nuevo curso sobre los temperamentos y vamos a hablar sobre la causa del enojo en los temperamentos. Al estudiar los temperamentos dijimos que los extrovertidos eran tanto el sanguíneo como el colérico, tenían la tendencia a ser iracundos, mientras que el melancólico y el flemático se inclinaban a ser más temerosos. Em, Como la mayoría de las personas no son exactamente un temperamento, sino que tienen la combinación con otro temperamento, podemos admitir que hay una predisposición hacia estas dos debilidades, es decir, hacia el temor y hacia la ira, en el caso, por ejemplo, de ser predominantemente sanguíneos y contar con un 30% de tendencia melancólica. Entonces tienen una mezcla de estas dos emociones. Entonces podríamos concluir que las expresiones de ira de los temperamentos inclinados al enojo pueden causar temor también. Entonces, de la misma manera que esas exteriorizaciones temerosas del melancólico y el flemático pueden desencadenar también respuestas de ira y hostilidad. Entonces fíjense cómo el ser humano es tan complejo y hay que saberlo analizar muy bien, estudiar muy bien su temperamento para conocer su conducta. Entonces vamos a ver cuáles son las causas del enojo en los temperamentos. ¿Qué es lo que hace que un ser humano perfectamente normal, agradable, simpático, reaccione de pronto de una manera acalorada, dando muestras de su enojo, de su ira? Entonces, el entender y aceptar la respuesta a esa pregunta le permite dar a la persona el primer gran paso hacia su curación, porque sin, sin excusas, sin caretas, sin máscaras que pretendan o pretenden minimizar al enojo, sin llamarlo, no, es que ese diablito que yo tengo adentro, o es que mi sangre irlandesa, debemos enfrentarnos a una palabra clave que es la causa del enojo en todos los temperamentos. Se llama egoísmo. Si bien nos encanta perdonar nuestras debilidades, porque muchas veces las justificamos o las dejamos pasar ante nosotros mismos y ante los demás, eh, mm, nos deleitamos también en esos, como en esos rencores, y damos rienda suelta a nuestros sentimientos vengativos, a esos sentimientos de amargura, de rabias. Todos estamos motivados por el egoísmo. Y cuando estamos enojados es porque alguien ha hecho algo en contra de nuestros derechos y estamos interesados en nosotros mismos y en responder, a defender, a, a darnos a entender que nosotros somos mejor que cualquier otra persona. Entonces, cuando sentimos amargura contra alguien es porque nos ha perjudicado de alguna manera. Y volvemos al mismo punto del egoísmo. La venganza está siempre inspirada en el egoísmo. Entonces, hay muchos casos de personas que siempre están mirando que lo que les pasa es por culpa de los demás, que si no tuvieran a ese esposo, no tuvieran a esa esposa, su vida sería mejor, pero no se dan cuenta de qué es lo que ellos hacen, no se dan cuenta que ellos pueden ser la causa del problema de su matrimonio, de sus relaciones, ya sea en el trabajo, ya sea con sus hijos. Entonces, si uno mismo se analiza su temperamento, su actitud hacia las personas y reconoce su propio pecado de egoísmo, en ese momento nosotros podemos, al reconocer, pedir perdón y enmendar ese pecado. O sea, ¿qué es lo contrario al egoísmo?
la generosidad, la solidaridad, el pensar en los demás. Cuando nosotros dejamos de pensar en nosotros mismos y pensamos en los demás, ahí comenzamos nosotros a mejorar, comenzamos nosotros a cambiar, a ver las cosas diferentes. Entonces, en lugar de esperar un cambio en el comportamiento de la otra persona, literalmente cambia tu comportamiento y el comportamiento del otro cambia. Eso es así. Yo cambio y los demás cambian. Pero yo tengo que darme cuenta de cuál es mi debilidad. Y si mi debilidad, ya sea sanguínea o colérica, es el enojo, esa debilidad yo la tengo que cambiar. Tengo que romper, tengo que rechazar, renunciar a esa debilidad en mi vida. Entonces, puesto que el amor engendra amor y que todo lo que nosotros sembremos vamos a cosechar de esa misma manera, yo tengo que darme cuenta que lo contrario al enojo es la amabilidad. Yo tengo que proponerme a ser amable, solidaria. Entonces, por fantástico, increíble que esto parezca, se ha comprobado que las personas que reconocen sus errores, sus debilidades, llegan a tener cambios poderosos en su manera de pensar, de sentir, de hablar, de actuar. Y si todavía no puedes, pues pídele al Señor ayuda. Dile a Dios, yo no puedo, yo necesito cambiar toda esta ira, toda esta amargura, todo este odio. Y Dios nos dice, todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Entonces, si yo empiezo a sembrar odio, enojo, ira, eso es lo que voy a recibir. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cambiar, ser amable, ser afectuoso, ser alegre, ser jovial. Entonces, cuando nosotros sembramos amor, ¿qué vamos a recibir? Amor. Y si no están cosechando amor, les aconsejo que cambien esas semillas que están sembrando. Y no más odio ni enojo. O sea, una cosa es que esos temperamentos tengan esa tendencia, pero no voy a seguir siendo así porque me estoy amargando y estoy amargando la vida de los demás. Bueno, entonces esto era con respecto al enojo. Mañana vamos a hacer otros consejos de las causas, por ejemplo, de la depresión. Vamos a hablar las causas de la depresión y de la timidez en los temperamentos. Entonces, que estén muy bien. Hasta luego.